Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão Sean todos do bienvenidos a una Instituto transmisión más del Vida para Instituto Todos. Vida para Todos. Estamos em Estamos Castanhal, en Castañal, estado de Pará, norte en el do estado Brasil. de Pará, norte del Brasil. Esta é a primeira mensagem da Este conferência es el primer da mensaje região 2. de la conferencia de la región 2. E estamos todos Y estamos contentes pelo que o muy Senhor está contentos fazendo, por lo que el Señor está haciendo, levantando levantando CEPIstas para o ano que más vem. CPVista para el año que viene. Ya tenemos hoy aquí adelante cerca de 40 personas nuevas, candidatos para el CPEP que va a comenzar en enero de 2026. Y estamos luchando para tener una meta de por lo menos 100 CPVistas para este grupo. Creo que el Señor atenderá nuestra oración. Inclusive los hermanos de todas las regiones están luchando por lo mismo, para que el año que viene tengamos mucho más trabajadores para la mies. Muy bien. Yo estaba todo el día indagando al Señor. Señor, ¿cuál es su encargo para esta noche? ¿Qué es lo que el Señor quiere hablar con nosotros aquí en Castañal? Y tanteando, buscando ser sensible al Espíritu, porque yo no quiero hablar nada de mí mismo. El Señor necesita hablar. El hablar del Señor es lo que hace que las cosas sucedan. Y cuando llegamos aquí, haciendo gritos de guerra, inmersión en la palabra, cantando con los hermanos, el Señor fue despertando un sentimiento muy fuerte en mí. Entonces yo quiero compartir ese sentimiento con ustedes. Yo creo que será una revelación más, usando la palabra que nosotros hemos familiarizado, pero sin embargo nos falta más entendimiento. Hemos disfrutado en estas últimas semanas sobre la promesa que Dios hizo a Abraham. Y en todas las promesas hechas a Abraham implicaba tierra que Dios le prometió darle a Abraham, implicaba también su descendencia. La tierra sería dada a él y a su descendencia. Sin embargo, cuando Abraham salió de esta tierra, según Hebreos 11, él no tenía ni siquiera 1 metro de tierra. Entonces, esa tierra que Dios prometió sería dada a su descendencia. Sin embargo, cuando se mencionó por primera vez la genealogía de Abraham, en el capítulo 11, vamos a ver el capítulo 11 de Génesis, versículo 29. Tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Versículo 30 deja bien claro y menciona algo muy seria, que dice: mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Sin embargo, en todas las promesas de Dios a Abraham, cuando Dios lo llamó, según el relato de Esteban en
Hechos capítulo 7, da glória el Dios de la gloria le apareció a Abraham tirou de y lo sacó de Ur de los e Caldeos. Abraão, nós sabemos que era o Y Abraham, nosotros sabemos que era el único que en su generación os no adoraba deuses falsos. a dioses falsos. Buscava o Deus Él buscaba verdadeiro. al Dios verdadero. Então seria o Él pai entonces sería el de padre muitas nações. de muchas Ele seria naciones. pai Él sería padre uma descendência tão de una numerosa descendencia tan numerosa terrenal areia, como la arena, polvo de la tierra. entanto, Deus também prometeu Sin embargo, Dios también le prometió que él también sería padre de una descendencia tan numerosa, incontável como incontable, as estrelas do céu. como las estrellas del cielo. No entanto, Sin Abraão embargo, tinha uma Abraham mulher tenía su mujer não estéril, podia lhe dar no podía filho. darle E Deus hijos. insistia Y Dios suas insistía promessas, capítulo en sus promesas. 12, Capítulo 12, 7, versículo 7, apareceu o Senhor y a apareció Jehová a Abraham y le darei dijo, a a tu descendencia daré esta tierra. esta terra. Terra, descendência. Tierra, descendencia. terra. Descendencia, No entanto, tierra. ele Sin não embargo, tinha él descendência, no tenía sequer descendiente podia ter. ni siquiera podría tener hijo. No capítulo 13, Capítulo 13 de Génesis, una vez más, Deus Dios lhe disse, le dice, depois da partida de De- Ló, después de que Lot se apartó de él, Dios le dice, versículo 14, ergue os versículo olhos, 14, Jehová dijo a olha Abraham, para esta terra, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos, mira desde el lugar donde estás hacia el norte, al sur, oriente e para o al ocidente. oriente y al Toda occidente, essa terra porque toda la tierra que ves eu darei la daré a ti y a tua tu descendencia para siempre. Versículo 17, levanta-te, Versículo percorre 17, esta levántate, terra, ve por la tierra seu a lo largo de comprimento, ella sua y a su largura, ancho, porque eu porque la a ti darei. la daré. Então Deus prometeu Entonces Dios a prometió Abraão dar a Abraham a terra la tierra sua descendência. y a su descendencia. E ele não tinha filho. Y él no tenía Aí hijos. chegou o momento Entonces llega un momento Deus promete outra vez, que Dios le promete de nuevo, capítulo 15 de Gênesis, en el capítulo 15 de Génesis, versículo 1. acontecimentos, Después de estas veio a cosas palavra vino do la Senhor palabra de Abraão Jehová a numa Abraham visão, e disse, en visión "Não diciendo, temas, Abraão, no temas, eu Abraham, sou o teu yo soy tu escudo, escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Aí Abraão nessa hora não Ahí suportou a Abraham en pressão ese momento e pergunta no soportó ao la presión Senhor, y pregunta al Señor, Señor Jehová, Senhor Deus, respondió Abraham, que me Señor Jehová, haverás de dar ¿qué me darás? se continuo Siendo así sem que ando sin hijo, e o herdeiro da y el minha mayordomo casa de mi casa es ese Damaseno Eliezer. eu não tenho filho. Então, Yo no tengo hijos. servo Damasceno Entonces, que está na minha casa, un siervo Damaseno que está en mi casa porque Deus será mi heredero, porque Dios tanto me promete la tierra, darme a mí y a mi descendiente. Yo no tengo hijo y no puedo tener hijo, porque mi mujer es estéril. ¿Qué dice el Señor? Dijo también Abraham, mira, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Entonces tiene que ser engendrado de él. Ahí entonces llegamos al capítulo 16, hablamos claramente a los hermanos, capítulo 16, nosotros no vemos la participación de Dios. Dios no apareció, Dios no dijo nada, ahí está totalmente. Hay una trama de hombre intentando ayudar a Dios
Sarai mas no ela podía tener tinha um hijos, recurso. pero ella Que tenía un recurso ela recurso. tinha? ¿Qué recurso Ela tenía ella? alguém que Ella pode tenía gerar filhos. alguien que puede Ela tinha engendrar uma hijos. serva, Ella tenía una Agar, sierva, e que Agar, ainda y era Agar poderia aún gerar era filhos fértil y para podría engendrar Abraão. hijos E fez para essa Abraham. proposta. Y entonces Abraão hizo esa ainda propuesta. tinha Y Abraham capacidade natural aún tenía la de capacidad gerar natural filhos. de engendrar Só não hijos. podia gerar Solo no podría engendrar através de a través Sarai. de Sara, Então, de Sarai. combinando o recurso Entonces, combinando el de recurso Sarai, que é de Agar, Sarai, com a que es Agar, con la capacidad aún de procrear de Abraham, nasceu então como resultado nació entonces como resultado Ismael. Deus por 13 Dios, anos, por 13 años entonces, a Abraão. no apareció a O Abraham. silêncio de Deus fala forte. El silencio de Dios Alguma habla coisa muy fuerte. Abraão e Alguna Sarai cosa fizeram de errado. Abraham y Sarai hicieron Aí no de capítulo manera equivocada. 17, En el ele já capítulo tinha idade 17, de 99 él ya anos de tenía idade, 99 aparece años, o Senhor, aparece el mais Señor uma vez fala com y ele, una fala com ele, vez más habla "Eu con él. sou ¿Y qué le o dice? El Yo Shaddai. soy el Eu sou Shaddai. o Deus Yo Todo-Poderoso. soy el Dios Todopoderoso. Anda na minha presença, Anda delante de mí perfeito. y sé Eu perfecto. não preciso da sua Yo no ajuda, necesito com a de sua su ayuda, força, da de sua su carne, fuerza, da de sua su carne, capacidade de su natural capacidad de gerar natural de filhos. engendrar hijos. Eu quero filho Yo quiero de hijos Sara. Quero de que Sara. você filho de Sara, Quiero que usted você engendre não hijos tem de capacidade Sara. fazer isso, mas Que eu usted sou no tiene Deus, capacidad de hacer eso, pero yo soy el Dios anda na minha Todopoderoso. presença, Anda você vai ver isso delante acontecer. de mí y va a ver que eso Irmãos, sucederá. entenderam? Aí ¿Entendieron? Deus estabeleceu uma Ahí aliança Dios com ele, estableció que era a un circuncisão. pacto A con él, que es circuncisão la deixa uma circuncisión. marca na carne La de todo circuncisión deja una marca en la carne de todo macho de que Dios hizo un pacto para que el hombre nunca más use la capacidad de su carne para ayudar a Aí, Dios. quando chega Entonces, aparição do cuando Senhor, llega juntamente com dois anjos, que Dios aparece juntamente con dos ángeles, en el aparece o capítulo Senhor, 18, três homens aparecem na aparece, tenda. tres hombres Abraham. aparecen en la tienda de Abraham, O Senhor e mais dois anjos y vieram el Señor y com dos uma ángeles missão más dupla. vinieron con una Missão misión dupla. doble. Eu já falei isso na mensagem- ¿Cuál era esta nas mensagens misión, passadas. esta doble Quem misión? sabe? Yo hablé en los mensajes pasados esto. ¿Quién sabe? Apareceram esses três homens. Aparecieron O estos Senhor tres mais hombres, dois anjos, el Señor y Abraão. dos ángeles más Qual a Abraham. era a sua ¿Cuál missão? era su misión? Lembra? ¿Quién recuerda esto? Veio Uno, la primera, para anunciar para anunciar que que Sara filho. tendría un hijo. Em segundo lugar, En segundo lugar, que Deus para iria anunciar destruir que Dios iría e Gomorra. a destruir Sodoma y Esqueceram Gomorra. do que eu falei, né? ¿Se São olvidaron essas lo que duas yo dije? coisas. Primeiro, Son estas para dos cosas. anunciar Primero, para Sara anunciar iria que ter Sara um filho, algo iría, tendría un hijo. impossível dos Algo imposible de los A imposibles. o segundo Y anúncio el segundo anuncio estava era para que Dios destruir estaba Sodoma por destruir Gomorra. Sodoma Vocês lembram y Gomorra. capítulo 18? ¿Recuerdan el o capítulo anúncio, 18? Entonces, en ese o primeiro anuncio, anúncio, né, en el primer versículo anuncio, 9 do capítulo versículo 18, 9 então lhe del versículo perguntaram, capítulo Sara, 18, tua mulher, y le dijeron, onde ¿dónde está Sara, Ele tu mujer? respondeu, está aí Él na respondió, tenda. aquí en la Disse tienda. deles, Entonces certamente dijo, voltarei a ti de daqui a cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, dará a he aquí luz que Sara, tu um mujer, filho. tendrá un hijo. Sara o estava Y Sara diante da escuchaba porta a da la tenda puerta de la tienda que estaba detrás de él. e Sara, Y Abraham y Sara eran viejos, avançados, de edad avanzada, e a Sara y a Sara le había cesado ya cessado o la costume
costumbre de las mujeres. Riu-se, pois Se Sara rió pues Sara consigo mesma, entre dizendo sí, consigo diciendo: mesma, depois de velha, después que he e velho envejecido, também o meu tendré Senhor, deleite, terei siendo ainda también mi prazer. Señor ya Disse o Senhor viejo. a Abraão, Entonces porque Jehová se dijo riu a Sara, Abraham: dizendo, ¿por qué se ha será reído verdade Sara que darei diciendo: ¿será ainda a cierto luz que he de dar a luz velha? siendo ya vieja? ¿Acaso para o Senhor a coisa ¿Hay para Dios alguna cosa demasiadamente difícil? Daqui a ano, nesse Al mesmo tiempo período, señalado volveré a tornarei ti, y a según el ti, tiempo de e la vida, Sara terá Sara tendrá un hijo. Sem a revelação, você ouve meramente como uma história. Sin la revelación, usted escucha esto como una historia. É meramente Es una historia, es meramente una historia, Mas qual o verdadeiro sin la significado revelación. disso? Hein, Pero Carol? ¿cuál es el verdadero Que significado de significa esto? Sara ser estéril? Hermano, ¿qué significa que Sara Significa es Sara estéril? não podia ter ¿Qué filho. significa Sara no poder tener Sem a hijos? revelação, nós não sabemos. Sin la revelación no Lemos sabemos. como mera história. Leemos como una mera Já pensou historia. nisso? Por isso ¿Ya digo, pensó en esta eso? noite, Por eso digo que esta noche, tal pelo vez coração de busca de vocês, por el corazón de o búsqueda de Senhor quer ustedes, trazer uma grande el revelação Señor para vocês. quiere traer una gran revelación para ustedes. Vocês vieram de tão longe, não é? Vinieron de tan lejos, ¿no es así? Horas de viagem, Horas viajaron porque ustedes sedentos pela palavra están, do Senhor. están ávidos por la palabra del Revelar Señor. vocês algo, Entonces el Señor quiere talvez, revelarles algo, pouco tal vez mencionado até hoje. poco mencionado hasta hoy. Quem é essa Sara estéril? ¿Quién es esta Sara estéril? Você já percebeu Usted percibió como foi difícil cómo fue a igreja difícil sair da esterilidade? que la iglesia salga de la esterilidad y comience a producir Quantos frutos anos para el nós Señor. passamos estéreis? ¿Cuántos años pasamos estériles? Sem a bênção de Deus, Sin la bendición de não há- Dios não há fertilidade. no hay Sem fertilidad. falar, Y sin el hablar, essa Sara que não esta Sara, podia ter filho, que no podía tener hijos, estéril, era estéril. indica Hermanos, esto indica toda a humanidade. toda la humanidad. Você nunca ouviu falar sobre isso. Usted nunca escuchó sobre esto. Esta Sara representa a la humanidad Havia que Dios encarregado ao homem, le había encargado al hombre criado, cuando fue creado. ¿Qué le encargó? ¿Quién quando recuerda? Deus fez o homem. Cuando Qual Dios era a hizo al hombre, incumbência do- ¿cuál fue la incumbencia de Dios para el hombre? Vamos lá ver? Gênesis 1, Vamos a ver versículo Génesis 26. 1, versículo 26. Vamos a ver Génesis 1, versículo Também 26. disse Deus: façamos Entonces, o homem à nossa imagem, dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ele domine y señoree sobre os en los peixes peces do del mar, sobre as en las do céu, aves de los cielos, sobre os animais en las domésticos, bestias, sobre toda a en terra, toda la sobre tierra todos os y en répteis todo animal que se arrastra rastejam pela terra. sobre Isto é, la tierra. Deus entregou Esto ao quiere homem decir que Dios o entregó al hombre governo el gobierno terra sobre e la todas tierra as coisas que nela existem. y todas las cosas que en ella existen. Versículo ¿No es así? 28. E Deus Versículo os 28, y los bendijo abençoou Dios, e lhes disse: y les dijo: "Sede fecundos". fructificad y Quando multiplicaos. Deus criou o homem, Cuando não Dios era crió al hombre, estéril. el hombre no era estéril. Ele disse, Deus Él dice, abençoou o homem que ele Dios criou, lo bendijo al homem hombre que e creó, mulher, versículo hombre, 27, homem e versículo mulher 27, os varón y criou, hembra los creó, e disse, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad sede fecundos, multiplicai y multiplicad, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sujeitai-a. sojuzgadla. Hermanos, esa fue la incumbencia dada por Dios al hombre: ser fecundo, fructíferos, producir hijos, multiplicarse. ¿Para qué? Para sojuzgar y gobernar la tierra para Dios. O que aconteceu? ¿Qué Se sucedió? tornou estéril. Que el hombre se
tornó estéril. Deus havia abençoado ao homem, Dios bendijo al hombre, mas o homem se tornou estéril. pero el hombre se tornó estéril. Filhos para Deus. No podía producir más hijos para Dios. Quando? Gênesis ¿Cuándo 3, sucedió eso? En Génesis 3. certo? ¿No es así? Gênesis 3, Génesis 3, a mulher la mujer foi ouvir a voz da serpente. escuchó la Por voz isso, de la irmãos, serpiente, só tem a única voz que você deve ouvir. A la única voz você que usted atentar debe a ela. oír, la única voz que usted tiene que atender, no Essa atender otra a voz, voz de Deus é quem comanda porque esa voz você, quem governa es você. Nós não una voz de somos mando de servos quien de gobierna mais a ninguém. usted. Nós temos No somos só siervos de Senhor. nadie más, Nós tenemos un ouvimos solo a voz Señor. de só Senhor. Quando você ouve Tenemos la voz de un a solo voz que Señor. não seja o Senhor, dia vai trazer Cuando oímos una problemas voz que no sea del Señor, traerá problemas para ouviu usted. a voz da serpente, Escuchó la voz de la serpiente, lançou uma isca e o engodo lanzó enganou, un señuelo y entonces engañó a Eva. olhou para a árvore do conhecimento Y do entonces bem e do mal, ella e viu miró el que árbol del a conocimiento árvore era del boa. bien y del mal. Vocês, Voy a leer aquí para não entonces dizer para que eu ustedes estou vean, inventando aqui, né? para no Capítulo 3 que de digan que yo Gênesis, estoy inventando, capítulo 3 de Génesis, versículo 5, porque versículo Deus sabe 5. que no dia em que dele Sino que sabe Dios que el comereis, día que vos comáis de él abrirão serán abiertos vuestros os ojos como Deus, y seréis como Dios, sereis conhecedores sabiendo do el bem bien do y el mal. Irmãos, quem não Hermanos, ser, quem não quer ser, qual homem que não quer ser como Deus? ¿Cuál hombre que no quiere ser como Dios? Tener la capacidad de usted definir lo que es bueno y malo. Usted no necesita más de la voz de Dios. A serpente só queria La serpiente solo quería aislar al hombre de la voz de Dios. Solo eso. Olha como é importante a voz de Mire cómo es Deus. importante la voz de Isolou o Dios. homem da voz de Deus, Aisló al hombre de la voz de Dios y el hombre cayó en el engaño. que a árvore era boa Bien, y para vio a la se mujer que el comer, árbol era bueno para comer agradável y aos que era olhos, agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomou-lhe o do fruto Tomó de su e fruto comeu, y comió, também ao y marido. dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Irmãos, esses olhos se abrirem não é Hermanos, nada bom. ese ojo que se abrió no es nada bueno. Nesse momento que eles Fue en ese momento que ellos desobedecieron la voz, o mandamento do Senhor, el mandamiento del Señor y comieron del árbol que Dios les había dicho que no comiesen, porque Dios les advirtió que el día que comiesen de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, con certeza morirían. E a serpente disse: Y la serpiente dijo, ustedes no morirán. Contradice a Dios. Murió. El hombre murió ¿cómo? Romanos capítulo 5. Romano capítulo 5. ¿Qué nos muestra Romanos capítulo 5? Vamos a ver. Que diz em Romanos? Capítulo ¿Qué 5, dice versículo Romanos? 3, Capítulo 5, 12. versículo 12. Por tanto, Assim como por um só como el pecado entró en el mundo por un hombre, pecado no mundo, quer dizer, no momento quiere decir, em que en el momento en el que Eva y Adán comieron del árbol que Dios les dijo que no comiesen, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal, el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Fue en ese momento que el hombre fue esterilizado. ¿Percibieron? El hombre se tornó estéril para Dios. El corazón del hombre, que es la tierra para recibir
el reino de Dios, seria uma terra el corazón sería una tierra fértil para que la semilla de Dios entrase en él y de él fructificase y el reino de Dios crecería. Y el hombre entonces se multiplicaría, el hombre engendraría frutos para Dios, para la conquista de la tierra, para el gobierno de Dios. Pero la serpiente se anticipó. contaminou essa terra que é o nosso Él coração. contaminó la tierra, que es nuestro corazón. El pecado entró en el hombre, la muerte entró en el hombre, la muerte entonces pasó a reinar entre los hombres. Desde Adão, Reinó desde Adán hasta Moisés continua reinando no dia de hoje. y continúa reinando hasta los días de hoy. Nós, Por eso, hermanos, todos nosotros los hombres nos tornamos estériles. o homem El hombre feito fue hecho gerar filhos para Deus. para engendrar hijos para Dios. El hombre fue hecho A Deus. para ser auxiliadora de Dios. Gênesis Génesis 2, 2, versículo 18. Disse versículo mais o Senhor Deus, 18. não é Génesis bom 2, 18. que o homem esteja só. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, Auxiliador. le haré ayuda idónea para él. Irmãos, Adão aqui nesse momento, Hermanos, Adán aquí, Cristo. en ese momento, representaba Essa a Cristo. auxiliadora que Deus Y iria esa fazer, auxiliadora que Dios iría a hacer y edificar que seria para sua Adán, mulher, seria que sería o su quê? mujer, Seria a sua ajudadora, auxiliadora. sería su ayudadora, su auxiliadora. Sin la mujer, Não tinha el como hombre procriar. no tenía cómo Então, a mulher procrear. representa Entonces, la mujer representa fecundidade para Deus la poder, através fecundidad, la fertilidad, para que Dios a través de la humanidad engendrase muchos hijos para Dios. Mas quando Pero quando cuando, Deus criou, por isso ele diz assim, versículo Cuando- 22, e a costela versículo que o Senhor 22, Deus tomara ao homem, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, transformou-a numa mulher. hizo Na verdade, una a mujer. palavra certa seria La palabra correcta es construyó. Esa palabra hizo es edificar, construir. Una mujer y la trajo al hombre. E o homem disse, esta Y dijo entonces Adán, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. surgiu a mulher. ¿Y cómo surgió la mujer? Adão Surgió cuando Dios hizo que Adán se adormeciese, cayese en profundo sueño. Y entonces Dios retiró una costilla del lado de Abraham, del costado de Abraham, y la edificó, la transformó en una mujer. Eso representa que Dios, Él hizo adormecer a Cristo. Ese adormecer a Cristo sería que Dios hizo que Cristo muriese en la cruz. Y en su muerte, un soldado le perforó el costado y de su lado salió sangre y salió también agua. La sangre para perdón de pecados, para que Dios nuevamente pudiese recuperar al hombre de regreso así. Aquella mujer estéril, Dios pudiese sanarla, curarla, para que ella pudiese nuevamente fértil para el Señor, fecunda para el Señor. Entonces salió sangre y también agua. Sangre para perdón de pecado y agua para introducir vida en la iglesia. Así entonces la iglesia fue engendrada como la auxiliadora de Cristo, teniendo perdón de pecados recuperado porque el hombre había permitido que el pecado y la muerte entrasen en el mundo, pero ahora Dios recastó al hombre de regreso así, y la humanidad en Cristo se convierte ahora fértil. Vocês estão entendendo ou não? ¿Están entendiendo? É um grande evangelho isso. Es un gran evangelio Por isso esto. Deus,
Por eso, quando a serpente enganou cuando la serpiente engañó a Eva, Deus, então, Eva Dios entonces, ficou com raiva Eva da se serpente que a quedó enganou. enojada, con rabia de la Tomar serpiente o que la caminho de engañó. volta, porque já Pero tinha no hay cómo acontecido. regresar O atrás, pecado ya já tinha sucedió. entrado no El homem, pecado a ya entró en morte el tinha hombre, entrado no homem, la o homem muerte já entró en el estava hombre, el estéril hombre ya para estaba produzir estéril frutos para Deus. producir E frutos qual para seria Dios. o ¿Y cuál evangelho sería que Deus entonces el Deus evangelio que pregou a Dios Eva? le predicó a Eva? Quem sabe? Capítulo 3 de Gênesis. ¿Quién sabe? Capítulo 3 de Génesis, versículo 15. Porém, Y pondré enemistad, inimizade, Deus falando com a serpente. Dios hablando con la serpiente, pondré enemistad entre E ti a mulher. y la Entre mujer, a tua y entre descendência tu e o simiente seu y la descendente. simiente suya. Esta Esta, descendente da mulher, ou el original descendiente. seria a semente da mulher. Entonces, en el original sería la simiente de la mujer. Esta A simiente semente da mulher la simiente de la mujer te herirá en la cabeza, e serpiente. a serpente ferirá Y o tú, calcanhar. serpiente, le herirás en el calcañar de la simiente de la mujer. En otras palabras, Homem ¿cuándo seria el hombre curado sería da curado esterilidade? de la Quando esterilidad? surgisse Cuando a surgiese semente da mulher. la simiente de la mujer. Solo cuando surge Irmãos, o Cristo, homem foi curado da el hombre esterilidade. fue curado de la esterilidad. Não, vocês estão entendendo? No sé si están entendiendo. Es una gran revelación, gran revelación. Todos nós, irmãos, Todos nosotros, fora de hermanos, Cristo, fuera de Cristo, estéreis. somos estériles. Por que que às vezes a gente cuida ¿Por da qué? igreja? A veces cuidamos la iglesia Não se y la iglesia no multiplica, crece, fica na no se mesmice, multiplica, né? está en lo Uma igreja mismo siempre. religiosa, Una iglesia religiosa, tradicional, a gente convencional. faz tudo, não é isso? Hacemos de todo Encorajar os irmãos, mas não sai do para lugar. alentar a los hermanos, pero no salimos del lugar. Não falta Cristo. Nos falta Cristo. Por isso Deus nos trouxe uma ajuda tremenda. Por eso Dios nos trajo una ayuda tremenda con los adolescentes. Mas não quero saltar, não quero pular. Calma, No calma. quiero saltar. Calma, calma. Vamos Então, irmãos, despacio. Entonces, hermanos, aí ahí Deus então, no meio Dios entonces, de uma geração en el medio de una generación idólatra, em Ur dos Caldeus, en Ur de los só Caldeos, havia adoradores solo había de adoradores de ídolos. Que significa alguém ¿Qué significa que alguien adora e sacrifica que alguien adore y aos sacrifique deuses falsos? Qual o a los significado? dioses falsos? ¿Cuál es el Será significado que de o esto? homem gosta ¿Será que el hombre le gusta de ídolos? ¿Le gusta deuses falsos? de dioses Claro que falsos? Mas Claro que o no. homem sacrifica Pero ¿por qué el a hombre deuses sacrifica falsos, a ídolos? a los dioses falsos, a los ídolos? ¿Por qué? Ele quer alguma coisa em troca. Él quiere algo a cambio. Él sacrifica a los ídolos Ganhar benefícios. para Por obtener exemplo, un beneficio. eu sou um agricultor, Por ejemplo, eu yo vou soy investir agricultor, todo o meu dinheiro yo voy a para invertir lavrar todo mi a dinero terra que eu tenho. para labrar la tierra que tengo. Né, todo o meu dinheiro eu jogo Todo mi dinero na terra lo arrojo en la como tierra investimento, como sementes. como una Só inversión que con se essa semilla. terra não der Solo que si esta chuva na hora tierra certa, no tiver viene sol na lluvia hora en el certa, momento correcto, momento de sol, colheita, eu tiver momento de la qualquer cosecha, problema, yo tuviera cualquier aquilo que eu problema, enterrei, aquello que yo enterré meu dinheiro vai desaparece. embora. Mi dinero se Então, va. eu não domino Entonces, a natureza. yo no domino la Portanto, naturaleza. eu quero Por lo apelar tanto, para yo quiero os apelar anjos caídos, a los que ángeles têm caídos, poderes maiores do que que eu. tienen poderes Então, mayores eu que os yo. sacrifico. Entonces yo voy a hacer un sacrificio Sacrifico para que ellos. eles Voy a se hacer un agradem de mim sacrificio e para que ellos se agraden de mí favoreça-me com uma y boa me semente. favorezcan Irmãos, é con una isso. buena cosecha. Es eso. Alguém que quer casar, Alguien que quiere que quer ter casarse, uma boa esposa, que tem bom quiere tener marido, una buena sacrifica esposa, un seu buen Deus marido, do amor se sacrifica al para Dios que del amor consiga ter um para sucesso que e le vai ter um bom consiga casamento. tener éxito en su Nós não casamiento. temos santo casamenteiro aqui?
No tenemos el santo del casamiento en el país católico. Es lo mismo. Vocês No es así. adoram, pedem, rezam Usted para o adoran, santo piden, casamento, rezan para você para ter um bom el santo del matrimonio para que tener un buen matrimonio. ¿Quién Santo es? Antônio, não é isso? Santo Não Antonio. precisa ir muito Santo longe, não precisa ir Antonio. ao Ur dos Caldeus, não. No necesita ir a Ur de los Caldeos, no. Aquí Irmãos, tenemos, idólatra é hermanos, avarento. idólatra es Toda avariento. idolatria é avareza, Toda idolatría porque o es homem está avaricia, correndo atrás do dinheiro, porque atrás el do hombre benefício corre próprio. detrás del dinero, de un Mas no beneficio meio daquela propio. geração idólatra Pero en el havia um medio de homem aquella que generación não idólatra había un apegou às hombre coisas que materiais. no Ele estaba era apegado a Abraão. las cosas materiales, era Abraham. Ele buscava o Deus verdadeiro. Él buscaba al Dios verdadero. Él quería servir al Dios verdadero. Y un día el Dios verdadero le apareció. Ele creu. Isso lhe Él foi creyó imputado por justiça. y le fue Então, imputado por irmãos, justicia. Deus, então, através dele, Entonces, promete, Dios a través de él promete, volviendo al punto inicial del mensaje. Entonces, Dios promete tierra descendência. y descendencia, Mas ¿verdad? descendência ele não tem. Pero la descendencia no tiene, Terra só ficou la na tierra promessa. solo está en Deus, promesa. então, não lhe deu descendência. Dios hasta entonces no le dio descendencia. ¿Entendieron? Mas chegou no momento certo. Depois Pero de llegó tanta el momento provação, correcto, tanto después de tanta prueba, desespero, de ter tanto gerado desespero Ismael, de haber engendrado a Ismael. faz Finalmente, uma aliança com ele, Dios hace un pacto con él de la circuncisión. daqui a Y ano, Dios le dice, de aquí a un año, terá Sara filho. tendrá un O que hijo. significa isso? ¿Qué significa Eu esto? vou curar. Significa que yo voy a curar la esterilidad de la humanidad. Eu vou fazer Yo voy a da sua hacer igreja de su fértil, iglesia que sea fértil você nuevamente. andar nos caminhos Si usted corretos anda de en hoy, los caminos correctos o de Senhor hoy, vai fazer sua igreja el Señor hará que su iglesia se reproduzca y se multiplique. Pero si usted insiste en quedarse fuera de Cristo en la vejez, va a estar lo mismo, no va a crecer. Entonces, gracias al Señor, el Señor promete un hijo por medio de Sara, nós mostramos em Gálatas y 4, Sara nosotros mostramos en Gálatas 4, representa o quê? Sara representa Ele é a nossa mãe. que ella es a nuestra Jerusalém madre, celestial. es la Jerusalén Não é a celestial, Jerusalém no es la na Jerusalén Palestina. que está en Não Palestina, representa no representa o filho dela, não representa a el lei. hijo de ella, no a representa graça. la ley, representa la gracia. É filho La ley da serva. es el hijo de la sierva, Mas de Agar, graça é filho pero la gracia de Sara, que é es hijo Isaac. de Sara, E que es nós, Isaac. irmãos, nós somos Y nosotros, hermanos, somos hijos de la gracia. novamente, nós Entonces, que éramos nuevamente, estéreis, nosotros quando que éramos caímos em estériles, pecado, na cuando queda do caímos homem, en pecado, mas en la caída Cristo, del hombre, Deus pero en restaurou Cristo, a nossa Dios fertilidade. restauró Nós nuestra podemos fertilidad. novamente nos Podemos multiplicarmos nuevamente e multiplicarnos produzir frutos para y o Senhor. producir frutos para el Señor. Então Deus prometeu Entonces duas Dios descendências, dois tipos prometió de descendência, duas naturezas dos tipos de descendência descendencia, a dos Abraão. tipos de naturaleza descendiente terrena, Abraham, la descendencia terrena y la A descendencia celestial. descendência terrena La seria descendencia terrena sería dos los hijos filhos de Israel. de Israel. Quando Deus Y cuando Dios ganhou reino aqui na terra, que é a nação de Israel, obtuvo un reino en la Deus, tierra, que es el então, reino teve que de Israel, guardar Dios tuvo essa que guardarlos, descendência esa descendencia, para que quando chegasse para que Cristo, cuando llegase ele pudesse Cristo, ter a descendência él pudiese celestial, tener la partir descendencia dessa celestial descendência a terrena, partir de la descendencia terrenal conduzir essa y descendência terrena. conducir la descendencia terrenal a Estou Cristo. certo ou não? Onde está ¿Es así o no? ¿Dónde está eso? Gálatas. Gálatas. Está ahí, en Gálatas. Vamos a Gálatas. Gálatas 3. Gálatas capítulo 3, versículo Mas 23. antes que viesse a fé, Pero antes que viniese la fe, estávamos sob a tutela da lei, a descendência estábamos terrena. confinados bajo la ley.
estava sob a tutela da lei. Estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Hermanos, la esperanza de Dios, la esperanza de toda la humanidad de salir de la esterilidad es con la venida de Cristo. Cuando llegase Cristo, hermanos, la descendencia terrena que estaba confinada y guardado dentro de ese ayo, que es como un tutor. La ley era como tutor para guardar a los hijos de Israel. Cuando llegase Cristo, todos esos que estaban bajo el cuidado de este ayo serían entregados y conducidos a Cristo. ¿No es así? Porque Cristo es el simiente de la mujer prometido en Génesis 3. Sería la salvación del hombre. Salir de la esterilidad. Hermanos, ¿entienden por qué Sara era estéril? Era por causa de esto. Sin Cristo somos estériles. Por más que usted sea capaz de predicar el Evangelio, capaz de hacer muchas obras para Dios, sin Cristo usted es estéril. Gracias a Dios, hermanos, nosotros fuimos conducidos a Cristo. A Cristo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Aleluya, que vino la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Somos una sola descendencia en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Hermanos, ¿entendieron? Que ahora en Cristo fuimos restaurados para ser fértiles. Podemos engendrar hijos para Dios. Podemos multiplicarnos, podemos llenar la tierra, podemos sujetar la tierra nuevamente. Hermanos, por eso llamamos a tantos CPVistas aquí al frente. En Cristo podemos llenar la tierra. En Cristo podemos predicar el Evangelio del Reino en toda la tierra habitada para que venga el fin. Oh, Señor Jesús. Pero ¿cómo hacer esto? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo conseguimos en Cristo ser nuevamente fértiles? 20 siglos de la historia de iglesia nos dicen algo. 20 siglos que la iglesia pasó una gran mayoría del tiempo en degradación, en la infertilidad, en la esterilidad. ¿Qué sucedió? Cristo ya no vino. ¿Por qué la iglesia, yo digo la iglesia en un estado general de la iglesia, ¿por qué la iglesia está en ese estado? Infértil, estéril, no consigue producir verdaderos hijos para el Señor. Hermanos, todo se resume, hermanos, que la iglesia dé importancia a la palabra. ¿Concuerdan conmigo? Porque la iglesia primitiva de los primeros 6 años de la historia de la iglesia en Jerusalén tuvo tanto éxito en multiplicación, tanto éxito en fertilidad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenían? Voy a leer. Hechos 2. Vamos a ver Hechos 2. ¿Es así o no?
Usted no ve en la historia de la iglesia primitiva, en los primeros años de la iglesia en Jerusalén, usted no ve infertilidad, usted no ve esterilidad. Por el contrario, usted ve multiplicación. Usted ve que las cosas, la iglesia siendo fecunda, multiplicándose rápidamente o no. Ya en el día de Pentecostés ya se multiplicaron para 5.000 hombres. Y luego, un poco más adelante, más 3.000 más se agregaron. La multiplicación es rápida. ¿Por qué, hermanos? Porque estaba en la condición correcta. ¿Cuál es la condición correcta de la iglesia para que ella sea fértil? Para ella multiplicarse. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión. El secreto, todo el secreto está en la palabra que sale de la boca de Dios. Los apóstoles abrían la boca y Dios hablaba por medio de ellos. Y esa palabra era recibida por la iglesia como la palabra que salía de la boca de Dios, y la iglesia tenía comunión sobre esa palabra, como hoy estamos practicando. La palabra profética viene, nosotros tenemos la inmersión, tenemos gritos de guerra, tenemos nuestros adolescentes haciendo anotaciones, oyendo nuevamente los mensajes, oye mensaje, durmiendo con Dios, despertando con Dios. Hermanos, ¿qué es eso? Este es el secreto de que nosotros seamos fértiles nuevamente. Y en cada alma había temor. Muchos prodigios y señales eran hechos por medio de los apóstoles. Hermanos, solo existen prodigios y señales si hay operaciones del Espíritu. Sin la operación del Espíritu, la iglesia queda aquella cosa fría y religiosa. No hay milagros, no hay señales, no hay prodigios. Todo es difícil. Es todo seco. Pero cuando el Espíritu opera, hay milagros, señales, prodigios, maravillas, y hay frutos del Espíritu. Ustedes están experimentando eso. Yo no estoy hablando nada que ustedes no están viendo. Ese periodo que pasó la iglesia en Jerusalén en los primeros años está volviendo a suceder hoy. Por eso que ustedes están alegres, porque el Espíritu está teniendo libertad de actuar y la iglesia se está tornando fértil nuevamente. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Versículo 44. ¿Sabe lo que es tener todo en común? En verdad, mi cuenta bancaria no la considero como mía. Sus bienes no lo considera suyo. Todo lo que tenemos, hermano, es para el uso en la obra del Señor. Ese es el significado. Cuando, hermanos, nosotros somos tocados por la palabra del Señor, esta es nuestra verdadera condición. Nosotros volvemos a tener la misma actitud y corazón de Abraham. Abraham no estaba apegado a las cosas materiales, ningún apego. Él solo quería servir al Señor. Lot, sin embargo, viviendo a su lado, no aprovechó esto. Lot tenía ambición para tener sus propios bienes. Él amaba sus propios bienes. Él amaba su ganado, amaba su rebaño, amaba tener su grupo de pastores. Por eso no pudo convivir con Abraham. Por lo tanto, hermanos, si hay alguien que está conviviendo con esta bendición, pero aún tiene un corazón incorrecto como el de Lot, aún ambicionando tener posiciones sociales, posición en la iglesia, usted aún
tiene la ansiedad por ganar dinero, enriquecerse, estatus en la sociedad, poder en la iglesia o en la sociedad, hermano, poco a poco usted se apartará de Abraham. Y quien se aparta de Abraham, mañana voy a dar continuación a Génesis. La historia de Lot no terminó todavía. Mañana voy a hablar sobre eso. El fin de la vida de Lot es un fin lastimable. Peor no puede ser. Él había conseguido todo. Consiguió todo lo que quería. Riqueza, bienes. Llegó a Sodoma. Él se convirtió en alguien respetado, hasta autoridad en la ciudad. Pero cuando vino la destrucción, la mujer de él se volvió una estatua de sal y él tuvo que huir porque el pueblo de la región, después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, todos empezaron a culparlo a él como causa de la destrucción. Él tuvo que huir a una caverna con sus 2 hijas. Ustedes saben la historia. Él vivió el resto de su vida como un ermitaño, como un fugitivo, porque las aldeas querían atraparlo. Hermano, ese es el fin de alguien que tuvo todas las oportunidades y bendiciones, camino de la bendición, y eligió por su ambición personal, proyecto personal, estatus en la sociedad, poder, se perdió. No haga eso. No haga eso. Usted está viendo y teniendo todas las oportunidades de continuar con la bendición. Limpie su corazón de todas sus ambiciones personales. Limpie su corazón y todos sus proyectos personales donde Cristo no está. Dios no está en ese lugar. Si no, usted terminará como Lot. Vamos a amar al Señor como nunca. Amar, estar cerca de Abraham como nunca. Amar la palabra del Señor. Correr detrás de la palabra del Señor. Usted sabía que esta región aquí, región 2, los hermanos están aquí. No me van a permitir que mienta. Cuando hermano Don me trajo aquí, me dijo: usted va a ayudar a los hermanos de región 2. Yo dije: ¿cómo? Yo estoy en San Pablo, tan lejos. ¿Cómo le voy a cuidar a los hermanos acá? Ahí yo les dije: hermanos, por la distancia, yo no tengo cómo estar aquí a su lado y ayudarlos. Pero una cosa voy a hacer que sé que da resultado. Yo los voy a acercar a ustedes del hermano Don. Primero, de la palabra del hermano Don, del ministerio del hermano Don, y segundo, del propio hermano Don. Pasamos por 2 o 3 años por conflicto, lucha, pero gracias al Señor, hoy nosotros estamos y alcanzamos éxito. Tenemos armonía, unidad, unanimidad, es visible hoy. Y la bendición del Señor también es visible. Pero eso gracias a qué? ¿Por qué? ¿Porque son súper capaces? No. Porque se aproximaron de la palabra, se aproximaron de Abraham, se aproximaron de la fuente de la bendición, de donde Dios habla. Y no pierda eso nunca. Leno, C. Filio, Kleber, Egilan, no pierda eso, Egilandro, eso. Sigan de cerca, continúen siguiendo de cerca. Sean simples, saque todas las lombrices de su cabeza. Sigan de cerca la palabra y van a ver la bendición del Señor. Y el Señor cuidará esta región. Está cuidando también. No sea como Lot. No sea como aquel que estaba bien al comienzo y escogió otro camino que no va a terminar bien. ¿Entendieron? Esa es mi preocupación. Muy bien. Entonces, ellos, versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Güey, ¿cómo pasó el tiempo ya? Estamos en la hora de la cena. Es así. Dios mío. Voy a procurar terminar.
Oh Señor Jesús, vendían su propiedad. Hermanos, gracias a Dios, hoy nosotros tenemos una manera de hacer esa distribución de bienes materiales de cada uno a través de los inversores del reino. Si usted tiene condiciones de participar por lo menos de una cuota de 500 reales, hermano, no necesita ser exactamente 500 reales. Si usted tiene en el mes, asumió una cuota de 500 y el Señor te dio 650, puedes poner 650. No sea así tan cuadrado. Si el Señor te bendice más en 2 cuotas, 3 cuotas, 4 cuotas, ¿es así o no? Si usted, joven, adolescente, no recibe nada, ningún dinero, usted puede ser un microinvertidor del reino, inversor. Economice una Coca-Cola. Ponga 5 reales en la cuenta de microinversor del reino y usted va a ver cómo Dios lo bendice. La cuestión es el corazón, ¿verdad? Hermanos, hoy el Señor nos está haciendo volver a aquellos primeros días de la iglesia primitiva. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hermanos, esa no es nuestra realidad, ¿acaso? Estamos todos los días comiendo, alegrándonos con los hermanos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. Miren, nosotros estábamos en torno de 32.000. Hoy ya estamos con 38.000 personas que están luchando por el reino. Nosotros queremos que ese número, casi 40.000, triplique. Porque yo creo que ahora que el cielo está limpio, Lot ya fue separado, todos estamos unánimes y tenemos un solo corazón. Yo creo que el Señor puede acrecentar, porque yo hablo de triplicar, porque queremos alcanzar los 144.000 vencedores. Yo digo multiplicar 4 veces. 4 veces 40 da 160. Está cerca de 144. Y hermano, ¿quién quiere estar en el monte Sión, en el cielo, junto con Cristo, cantando el nuevo cántico? Hoy, con lágrimas, nosotros luchamos por el reino, pero aquel día vamos a cantar con el Cordero en el monte Sión. Hermanos, para esto necesitamos volver a ser fértiles, volver a tener y ver la bendición de multiplicación y la bendición de sujetar esta tierra para Cristo. Por lo tanto, hermanos, ¿cuál es el secreto? El secreto es continuar amando la palabra. ¿Por qué nuestros adolescentes son nuestro modelo? Porque por la simplicidad de su corazón, ellos no tienen equipaje como nosotros los adultos. Ellos son simples. Ellos aman la palabra. Ellos ansían la palabra. Sin la palabra que sale de la boca de Dios, ellos no viven. Nosotros tenemos que ser todos así. Si Dios esta semana nos habla con nosotros, yo no puedo vivir. ¿Usted tiene esa actitud o no? ¿O usted piensa, yo ya conozco mucho la Biblia, esta semana si Dios no habla con nosotros, yo tengo mucho conocimiento? ¿Será que así? Necesitamos aquí, voy a volver, esta semana yo tuve una comunión por Zoom con los hermanos que están preparando la conferencia de tropas y capitanes. Creo que es Salmo 42, me parece. Vamos a ver Salmo 40. Ya vamos a ir a cenar, quédense tranquilos. Salmo 42. A ver. Salmo 42, 1.
como el ciervo pelas correntes brama das por las águas, corrientes de las aguas, assim por ti, ó Deus, así clama suspira por ti, a minha alma. oh Dios, el alma Minha mía. alma tem sede Mi de alma Deus, tiene Deus sed de vivo. Dios, Quando del irei Dios e me vivo. verei perante ¿Cuándo a vendré face y de me Deus? presentaré Por isso delante Deus de disse para Dios? Abraão, Abraão, eu sou Por teu eso Dios dice a Abraham, Todo-Poderoso. yo soy Tudo que você Abraham, tem que yo soy el Dios fazer Todopoderoso. é andar na minha Todo lo que tiene que presença. hacer Abraham, O que andar é en mi andar na presença presencia. de Deus? ¿Qué andar en la É presencia de Dios? ansiar, como Es suspira, ansiar, nossa, a minha alma como el suspira ciervo por brama Deus, por las corrientes de las suspira aguas. pelo Mi alma falar de tiene sed de Dios. suspira pela Por el palavra hablar de Dios, clama. Irmãos, a minha alma Suspira tem por la sede palabra de Deus, Dios. do Mi Deus alma vivo. tiene sed de Dios, Irmãos, del Dios tudo que nós vivo. precisamos fazer é isso. Todo lo Si que necesitamos hacer es esto. diligentemente ouvimos Si a voz, diligentemente aqui não fala oyeres palavra, hoy fala mi voz, voz. aquí Deus no habla fala. palabra, dice voz. Si Dios necesita diligentemente hablar con ouvimos a nosotros. voz, Si a minha diligentemente voz, isso está em oyeres Êxodo hoy 19, mi voz, e eso está en Éxodo 19, guardardes a y minha aliança, guardareis então mi vocês serão pacto, a minha entonces propriedade ustedes peculiar, serán mi propiedad etc, etc, exclusiva, certo? etcétera, E assim etcétera. como, irmãos, Y así, igreja hermanos, em Tessalônica La ganhou iglesia a en grande Tesalónica graça obtuvo esta grande gracia en Primera de Tesalonicenses 2:13. ¿Cómo dice? Vamos a terminar leyendo eso. Primera de Tesalonicenses 2:13. Ese es el camino de la bendición y la fertilidad. ¿Usted quiere que su iglesia sea fértil de nuevo? ¿O quiere continuar en aquella vida de iglesia convencional, tradicional, aquí en la lentitud en la reunión, movido, empujando todo? Oh Señor Jesús, ¿quiere volver a esa vida? Vamos a dejar que el Señor cure nuestra esterilidad. Aquí en el capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, oyeron palabra de hombres, oyeron la palabra de Pablo, de nosotros escuchaste, recibiste, oíste de nosotros, la recibiste, no como palabra de hombres, sí, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, actúa, la palabra viva de Dios actúa, opera. ¿Por qué está operando? Porque actúa. Actúa en vos. ¿Por qué actúa eficazmente en los tesalonicenses? Actúa eficazmente en quien cree. Entonces, hermanos, gracias a Dios, ¿cómo curarnos de la esterilidad? Es recibir la palabra ansiosamente como el ciervo que brama en las corrientes de las aguas. Nuestra alma ansía por la palabra del Dios vivo. Y nosotros solo recibimos, no como palabra de hombres, sino que creemos. Y esa palabra que creemos, nosotros hacemos que el Espíritu opere. Porque el oír de la fe hace que usted reciba el Espíritu. Y el Espíritu que Dios concede por su oír de fe va a operar milagros. Y Dios operará multiplicación entre nosotros. Hermanos, nosotros queremos ver la región 2 multiplicándose de nuevo. Vamos a multiplicarnos. Vamos a sacar esta esterilidad de nosotros. Vamos a ser fértiles de nuevo. Que el Señor llene este salón solo con la región 2. Vamos a llenar este salón aquí. Dios los bendiga. Amén.